Letra X, silografía. La silografía significa grabado en madera. Silo en griego es madera, grafía es dibujo, escrito, grabado. Entonces sería dibujo en madera. Bueno, la silografía se realiza con madera. Se hace un dibujo, se pasa a la madera y la madera se desbasta con una herramienta que se llama gubia o buril, de acuerdo a qué superficie estés empleando. La madera puede ser de fibra, que es longitudinal, o sea, seguir la longitud de la fibra, y se desbasta generalmente con gubia o con cúter o con cuchillo, depende de la tradición de los lugares que se haga, o madera de cabeza de testa, que es transversal, donde es como sería la rama que se corta tipo feta, y entonces la fibra queda como así, transversal, y entonces se puede trabajar ciertas maderas súper nobles como boj, y los frutales, peral, cerezo, abedul también. Se puede trabajar con gubias y buriles, donde se da el detalle de trabajar. Se puede hacer grabados grandes, ensamblando varias maderas de estas, o pequeños. Y la particularidad es que los detalles son mucho más finos y certeros. El grabado en madera o silografía es como la primera técnica que se conoce, y como comienza en China, lo utilizaban para ceremonias, los estampaban al principio en tela, entre el siglo IV y el siglo VI, depende del historiador, y se traslada a las diferentes regiones hasta llegar a Europa, donde utilizaban las tablas de madera y se desbastaba, y empezaron a suplantar lo que son los libros miniados o escritos a mano por la silografía. Al principio la coloreaban con acuarelas, y eso sí, uno a uno, pero la particularidad era que se imprimían con una matriz. Tenías la particularidad de hacer cantidad de lo mismo. Entonces eso es la particularidad del grabado, en verdad, que la silografía es una técnica de grabado donde tenés una matriz, y esa matriz la podés emplear para hacer la cantidad de estampas que quieras. ¿No? Se talla, se entinta la matriz con un rodillo, y generalmente usamos tintas grasas o al aceite, y luego se estampa o a mano o en prensa. Bueno, como decía, en el siglo XV, en el comienzo cuando se descubre la imprenta en Europa, ahí tiene un florecimiento lo que es la silografía para realizar ediciones, bueno, de libros y demás impresos. El tipo móvil, el descubrimiento del tipo móvil, que era algo que ya se hacía en Oriente o en China, como haces una revolución para lo que es la imprenta, y bueno, a partir de allí lo que es todo el florecimiento de las ediciones de libros y demás. Cuando aparecen otras técnicas suplantando la silografía, más óptimas, como la calcografía, grabado en planchas de cobre y después de zinc, y bueno, y después las diferentes técnicas de grabado más modernas van como suplantando y acelerando el tema de la industria del libro. Bueno, la silografía queda como a un costado, pero por ejemplo se utilizaban, bueno, antes de la imprenta mismo, para hacer naipes o todo lo que son los juegos, los naipes, las estampas de iglesia, tenían como una práctica también del tono más popular, y bueno, para las ceremonias, para todo lo que era lo impreso, ¿no? La silografía, como ya dije, es una multiplicidad de estampas dentro de las técnicas de grabado, y eso lo que se realizan ediciones, como son las ediciones de libros.
Actualmente las ediciones de los grabados de las silografías, que son obras de arte, se firman y numeran y se hace una edición tal, se imprimen tantos ejemplares y eso se firma, se numera, se hace la edición y se firma, bueno, se coloca el título de la obra y el nombre o firma del autor. Bueno, actualmente también se realizan con otros materiales que se llama silografía, pero en realidad es grabado en relieve, como puede ser con linóleos, plásticos, contrapisos, fibrofácil, chapadur, bueno, todas las superficies lisas que podamos trabajar incidiendo, detallando en ellas y después con un rodillo entintando la superficie y imprimiendo en un papel donde sacamos el grabado, que es como, como si fuese el sello, ¿no? No más que es algo como mucho más trabajado y específico. Bueno, la silografía. Muchas gracias.